Primavera de 1943. En una ciudad europea bajo control alemán, la noche transcurre con una calma tensa, casi artificial. Las patrullas siguen rutas conocidas, los civiles evitan llamar la atención y los edificios oficiales se vacían lentamente. En ese contexto, el silencio no es ausencia de actividad, es una señal de orden impuesto. Nada debe romperlo. Un funcionario vinculado a la administración de ocupación abandona un inmueble poco antes del anochecer. No se trata de una figura pública ni de un alto mando militar, sino de alguien cuya presencia resulta habitual, casi invisible. Camina unos metros, se detiene un instante bajo una luz tenue, y entonces ocurre algo que, para quienes lo rodean, no parece un ataque. No hay detonación, no hay eco, no hay reacción inmediata. El hombre cae al suelo sin un sonido que alerte a nadie. Algunos transeúntes tardan en comprender que no se trata de un tropiezo ni de un desvanecimiento. Cuando finalmente se acercan, la escena ya no puede explicarse con facilidad. No hay señales evidentes de violencia. No hay ruido que reconstruir. Solo un cuerpo inmóvil y un vacío de información. Minutos después, el lugar sigue funcionando con normalidad. La calle no se cierra. Nadie corre. Las patrullas no acuden de inmediato. En una ciudad donde cualquier disparo habría provocado una respuesta brutal, la ausencia de sonido impide que la maquinaria de control se ponga en marcha. Y ese retraso, breve pero decisivo, es todo lo que el autor necesitaba. Este tipo de muerte comenzó a repetirse en distintos puntos de la Europa ocupada, no siempre en calles abiertas, a veces en escaleras, a veces en oficinas, a veces en habitaciones cerradas donde varias personas compartían el mismo espacio. En todos los casos, el elemento común era el mismo. Nadie escuchaba nada en el momento crítico. La comprensión de lo ocurrido llegaba tarde, cuando ya no había forma de perseguir a nadie. Para las autoridades alemanas, esto supuso un problema nuevo. La represión se apoyaba en la visibilidad del castigo y en la rapidez de la respuesta. El ruido era parte fundamental del sistema. Un disparo indicaba un ataque, activaba protocolos, justificaba cierres, redadas y represalias. Sin ruido, no había señal clara de que algo hubiera salido mal. Los informes internos empezaron a reflejar una inquietud creciente, no tanto por el número de muertes, sino por la manera en que se producían. Era imposible establecer perímetros si nadie sabía cuándo había ocurrido el ataque. Era imposible interrogar testigos si nadie había visto ni oído nada relevante. La ciudad, aparentemente tranquila, se convertía en un entorno impredecible. La consecuencia más profunda fue psicológica. Soldados y colaboradores comenzaron a comprender que el peligro ya no estaba asociado a situaciones evidentes de riesgo. No era necesario un tiroteo, una emboscada o una explosión. La muerte podía ocurrir en silencio absoluto, en lugares considerados seguros, sin advertencia previa. La ausencia de sonido dejó de ser tranquilizadora. En ese contexto, la desconfianza se extendió. Pasillos vacíos, habitaciones cerradas, encuentros breves se volvieron incómodos. El silencio, que antes indicaba control, empezó a interpretarse como una posible señal de amenaza. La lógica tradicional de la seguridad se invertía lentamente. Lo más inquietante era que este nuevo tipo de ataque no parecía requerir grandes recursos, no implicaba grandes dispositivos ni operaciones complejas. Todo indicaba que alguien había encontrado una forma de integrar la muerte en el entorno cotidiano sin alterarlo, una forma de actuar que no rompía el ritmo de la ciudad ocupada, sino que se camuflaba en él. Para la resistencia, esto representó una ventaja decisiva. En un entorno donde cualquier error podía desencadenar represalias masivas, la posibilidad de eliminar objetivos sin provocar una reacción inmediata cambiaba las reglas del juego. Permitía actuar de manera selectiva, precisa y, sobre todo, discreta. No se trataba solo de eliminar individuos, sino de hacerlo sin poner en peligro a redes enteras. Sin embargo, en este punto, ni siquiera quienes sufrían las consecuencias entendían del todo cómo era posible. No existía una imagen clara del arma implicada, no había restos fácilmente identificables, no había un sonido que delatara el método. Todo lo que quedaba era una pregunta sin respuesta. ¿Cómo se podía matar a alguien en pleno corazón de una ciudad ocupada, rodeado de controles y soldados armados, sin que nadie escuchara absolutamente nada? Esa pregunta marcaría el inicio de una búsqueda silenciosa por parte de ambos bandos. Para unos, la necesidad de detectar una amenaza invisible. Para otros, la confirmación de que habían encontrado una herramienta que convertía el silencio en su mayor aliado.
La clave no estaba en la fuerza, ni en la intimidación visible. Estaba en un objeto diseñado para no anunciarse, para no reclamar atención, para no parecer peligroso hasta el último instante. Un objeto cuya apariencia y propósito real aún permanecían ocultos, incluso para quienes ya sufrían sus efectos. Ahí comienza verdaderamente esta historia, no con el arma en sí, sino con el problema que su existencia vino a resolver. Si la primera reacción de las autoridades alemanas fue la confusión, la segunda fue el desconcierto absoluto cuando empezaron a circular descripciones vagas del objeto implicado. No coincidía con nada conocido. No encajaba en las categorías habituales del armamento militar. No tenía la silueta de una pistola, ni el porte de un fusil, ni la presencia intimidante de un arma automática. Era, según algunos informes, un cilindro metálico corto. Nada más. Ese detalle, aparentemente trivial, era fundamental. En una Europa saturada de uniformes, armas reglamentarias y controles constantes, el peligro solía ser visible. Las armas se reconocían incluso antes de ser usadas. Su forma, su tamaño y su manera de portarse activaban respuestas inmediatas. Pero este objeto no activaba nada. No parecía digno de atención. La Welrod nació precisamente de esa idea. No parecer, no imponerse, no delatarse. Su apariencia no fue el resultado de limitaciones técnicas ni de improvisación apresurada, sino de una decisión consciente. Cada elemento visible fue reducido a lo estrictamente necesario, eliminando cualquier rasgo que pudiera asociarse de inmediato con un arma de fuego. No había guardamonte convencional, no había empuñadura moldeada ni acabados pulidos. El cuerpo principal era un tubo recto, de proporciones torpes, sin líneas elegantes. A ojos no entrenados, y a veces incluso entrenados, podía confundirse con una herramienta industrial, una pieza mecánica o un simple fragmento de tubería. Ese error de percepción era exactamente lo que se buscaba. En la guerra clandestina, la supervivencia dependía tanto de la apariencia como de la eficacia. Los agentes y miembros de la resistencia operaban en entornos donde cualquier objeto sospechoso podía significar detención inmediata, interrogatorio o ejecución. Un arma reconocible era una sentencia de muerte antes incluso de ser utilizada. La Welrod debía existir sin anunciarse. Su diseño rompía con décadas de tradición armamentística. Las armas, históricamente, habían sido símbolos de poder visibles. Incluso las pistolas compactas conservaban una identidad clara. La Welrod renunció a todo eso. No pretendía ser admirada ni reconocida, pretendía ser ignorada. Esta filosofía se extendía a su uso. No se empuñaba como una pistola convencional. No se desenfundaba con un gesto reconocible. No se exhibía. Podía permanecer oculta en la ropa sin crear volúmenes evidentes. Podía manipularse sin movimientos que llamaran la atención. En manos de un agente entrenado, su presencia era casi invisible hasta el momento exacto en que dejaba de serlo. Para quienes no sabían lo que estaban mirando, la Welrod no representaba una amenaza inmediata. Y en ese pequeño intervalo de incredulidad, la ventaja ya estaba decidida. La guerra en las ciudades ocupadas no se libraba con fuego continuo, sino con segundos de ventaja. El origen de este enfoque no estuvo en los frentes de batalla tradicionales, sino en despachos discretos y talleres alejados de la propaganda militar. No fue un arma pensada para levantar la moral ni para ser mostrada en desfiles. Fue concebida para un tipo de conflicto que no admitía errores visibles. Un conflicto donde el fracaso no se medía en territorios perdidos, sino en redes enteras desmanteladas. Desde el principio, la Welrod fue diseñada como una herramienta, no como un símbolo. Su fealdad no era accidental. Cada decisión estética estaba subordinada a una pregunta simple. ¿Llamará la atención? Si la respuesta era afirmativa, el elemento se descartaba. El resultado fue un objeto que parecía carecer de identidad, y precisamente por eso era tan eficaz. Este anonimato visual también dificultó la respuesta alemana. Sin una imagen clara del arma, sin fotografías ni restos evidentes, era imposible entrenar a los soldados para reconocerla. Los controles se centraban en lo conocido. La Welrod operaba fuera de ese marco mental. A diferencia de otras armas secretas, no se buscó ocultarla bajo una apariencia sofisticada ni disfrazarla con mecanismos complejos. Su simplicidad exterior era una forma de camuflaje conceptual. En un mundo donde el peligro tenía formas conocidas, lo informe pasaba desapercibido. Con el tiempo, incluso dentro de los círculos aliados, la Welrod fue tratada con una discreción extrema.
No se promovía, no se discutía abiertamente, no se documentaba más de lo estrictamente necesario. Su propia existencia debía permanecer en los márgenes, igual que su forma. Pero esa apariencia engañosa ocultaba algo más que discreción. Ocultaba una solución radical a un problema que nadie había logrado resolver de manera satisfactoria. La Welrod no era simplemente un objeto extraño, era la materialización de una idea, que el mayor enemigo en la guerra clandestina no siempre es el adversario armado, sino el sonido que delata tu presencia. Para comprender por qué esta pipa llegó a existir y por qué su aspecto fue tan deliberadamente poco amenazante, es necesario retroceder un paso más y observar el contexto que la hizo indispensable. Antes del diseño, antes de la ingeniería, existía una necesidad urgente y peligrosa: eliminar objetivos sin provocar consecuencias inmediatas. La Welrod no fue creada por capricho ni por innovación estética. Fue la respuesta a un problema que había dejado obsoletas todas las soluciones anteriores. Y para entender ese problema, hay que analizar por qué, en la Europa ocupada, matar en silencio no era una ventaja táctica más, sino una cuestión de supervivencia absoluta. Para comprender por qué la Welrod fue concebida, es necesario abandonar por un momento el objeto y centrarse en el entorno en el que debía operar. La Europa ocupada no era simplemente un territorio controlado militarmente. Era un espacio sometido a vigilancia constante, castigos colectivos y una red de informantes que convertía cualquier acción armada en un riesgo desproporcionado. A diferencia del frente de batalla, donde el ruido del combate se diluye entre explosiones y fuego continuo, las ciudades ocupadas funcionaban bajo una lógica opuesta. Cada sonido fuera de lo normal destacaba. Un disparo no era solo un ataque, era una señal. Activaba cierres de calles, redadas, interrogatorios y, con frecuencia, ejecuciones públicas. El problema no era únicamente eliminar a un objetivo, sino sobrevivir a las consecuencias inmediatas. Las organizaciones de resistencia y los servicios de inteligencia británicos lo entendieron muy pronto. Eliminar a una persona equivocada en el momento equivocado podía costar la vida de decenas de civiles. Un solo disparo audible podía provocar represalias indiscriminadas. En ese contexto, la violencia debía ser quirúrgica, selectiva, invisible. Sin embargo, esa exigencia chocaba con una realidad física ineludible. Las armas hacen ruido, incluso las más pequeñas, incluso las mejor adaptadas. El sonido era una consecuencia natural de la pólvora, del metal en movimiento, del aire desplazado por un proyectil. La guerra clandestina exigía algo que parecía contradecir las leyes básicas de la balística. Para los agentes del PSOE y los miembros de la resistencia, este dilema se presentaba de forma constante. Los objetivos no estaban aislados en el campo. Vivían y trabajaban entre otras personas. Se movían en edificios compartidos, en calles transitadas, en oficinas donde el silencio era la norma. No había margen para errores. No existía la posibilidad de un tiroteo ni de una huida precipitada. Las alternativas tradicionales resultaban insuficientes o directamente peligrosas. Acercarse con un arma blanca requería contacto físico, fuerza y una situación extremadamente favorable. El riesgo de fallar era alto y un forcejeo podía atraer atención inmediata. El uso de venenos, aunque silencioso, era impredecible. Podía tardar horas o días en surtir efecto y muchas veces no ofrecía garantías de resultado. Además, implicaba cadenas logísticas complejas y un alto riesgo de exposición. Las armas de fuego convencionales, por su parte, eran casi siempre inviables. Incluso un disparo aislado podía escucharse a cientos de metros en calles estrechas y edificios de piedra. El eco multiplicaba el sonido. La reacción alemana era automática y brutal. No importaba quién había disparado. Lo importante era castigar el área para restablecer el control. Este contexto convirtió el silencio en un requisito absoluto, no deseable, no preferible, absoluto. El arma ideal debía permitir matar sin que el entorno reaccionara, sin alterar el ritmo de la ciudad, sin provocar pánico ni alertas. Debía permitir que el atacante se marchara antes de que alguien comprendiera que algo había ocurrido. Para los planificadores británicos, el problema se formuló de manera sencilla y aterradora. ¿Cómo eliminar a un objetivo humano en un espacio cerrado o urbano sin producir un sonido reconocible como disparo? No reducir el ruido, sino eliminarlo hasta el punto de que pasara desapercibido. No bastaba con ser más silencioso que una pistola normal. Había que ser más silencioso que la propia ciudad. Esta exigencia descartó de inmediato muchas soluciones aparentemente lógicas.
Los supresores existentes en ese momento no estaban diseñados para ese entorno. Reducían el estruendo, pero no lo suficiente. El sonido seguía siendo identificable. El oído humano, entrenado por meses de ocupación, era extremadamente sensible a cualquier anomalía. Además, el problema no terminaba en el disparo. Incluso si se lograba reducir el ruido inicial, quedaban otros factores igual de peligrosos: el sonido mecánico del arma, el movimiento del cerrojo, la caída de un casquillo, el simple gesto de manipulación. En un pasillo silencioso o una habitación cerrada, esos sonidos podían ser tan delatores como un disparo. La ocupación alemana había convertido el silencio en una trampa. Cualquier alteración mínima destacaba. Por eso, el arma necesaria para este tipo de operaciones no podía ser una adaptación menor de algo existente. Tenía que ser concebida desde cero, partiendo del problema y no de la tradición armamentística. Para los ingenieros y planificadores británicos, este fue el punto de inflexión. La cuestión dejó de ser ¿qué arma usar? Y pasó a ser ¿qué sonido puede permitirse? El enemigo ya no era únicamente el objetivo humano, sino el entorno mismo, el aire, las paredes, los oídos atentos. Todo conspiraba contra el atacante. Resolver este problema significaba redefinir qué era un arma. No debía imponerse por su potencia ni por su alcance, sino por su capacidad de no existir para quienes no eran su objetivo. Debía funcionar sin anunciarse, sin delatarse, sin dejar huella inmediata. Era una exigencia extrema, nacida de un contexto extremo. La necesidad de matar en silencio bajo ocupación no fue una elección estratégica elegante, fue una imposición brutal de la realidad. O se encontraba una solución, o cada intento de resistencia seguiría costando vidas inocentes. Ese dilema empujó a los británicos a replantear la relación entre arma, sonido y supervivencia, y en ese replanteamiento quedó claro que el problema no residía solo en el diseño externo, ni en la intención del operador. El verdadero enemigo estaba en la física misma del disparo. Para avanzar, era necesario entender por qué todas las soluciones conocidas fracasaban y qué las hacía, en última instancia, inútiles en el entorno más peligroso de todos, una ciudad ocupada en silencio. Antes de que la Welrod existiera, la guerra clandestina ya había probado casi todas las herramientas imaginables para eliminar objetivos sin levantar sospechas. Ninguna era nueva. Todas parecían viables sobre el papel. Y, sin embargo, en el entorno específico de la Europa ocupada, cada una demostraba fallas críticas que las convertían en soluciones incompletas o directamente peligrosas. El arma blanca fue, durante siglos, el recurso silencioso por excelencia. Cuchillos, dagas y otros instrumentos similares ofrecían una ventaja evidente. No producían detonación, pero esa ventaja se desvanecía rápidamente cuando se analizaba el contexto real de uso. Para ser efectiva, un arma blanca exigía proximidad absoluta, control físico del objetivo y condiciones extremadamente favorables. En espacios urbanos, donde los encuentros eran breves y los movimientos impredecibles, cualquier resistencia mínima podía transformar una acción silenciosa en un forcejeo ruidoso. Además, el uso de cuchillos implicaba tiempo. Incluso en el mejor de los casos, requería varios segundos de contacto. En pasillos, escaleras o habitaciones compartidas, esos segundos eran inaceptables. Un ruido involuntario, un golpe contra una pared, un objeto cayendo al suelo podían alertar a terceros. El silencio no era solo la ausencia de disparo, era la ausencia de cualquier anomalía. Y las armas blancas rara vez garantizaban eso. El veneno, por otro lado, ofrecía una solución aparentemente elegante. No producía ruido, no requería contacto directo en el momento crítico, y podía administrarse de manera encubierta. Sin embargo, su mayor fortaleza era también su principal debilidad, la imprevisibilidad. Los efectos no eran inmediatos. Podían tardar horas o días en manifestarse, y en muchos casos no garantizaban la muerte. Para la resistencia, esto era inaceptable. Un objetivo que sobrevivía, aunque fuera brevemente, representaba un riesgo enorme. Podía sospechar, cambiar rutinas, alertar a superiores o iniciar investigaciones internas. Además, el uso de venenos implicaba cadenas logísticas complejas y un alto riesgo de exposición. La obtención, transporte y administración requerían múltiples pasos, cada uno susceptible de error. En un entorno donde la traición y la vigilancia eran constantes, cada intermediario adicional multiplicaba el peligro. Las pistolas convencionales con supresor parecían, a primera vista, la solución más lógica.
Desde la Primera Guerra Mundial existían intentos de reducir el ruido de las armas de fuego. Sin embargo, estos dispositivos estaban diseñados para un propósito distinto: disminuir la firma sonora, no eliminarla por completo. En campos abiertos o zonas rurales podían resultar efectivos. En una ciudad silenciosa, no. Incluso las mejores pistolas silenciadas de la época producían un sonido claramente identificable como disparo. El oído humano, especialmente en entornos cerrados, es extremadamente sensible a sonidos abruptos. Un disparo reducido seguía siendo un disparo. Podía no atraer a una multitud, pero bastaba para alertar a una patrulla cercana o a alguien en una habitación contigua. A esto se sumaba otro problema fundamental: el ruido mecánico. Las pistolas semiautomáticas producen sonido no solo al disparar, sino al ciclar su acción. El movimiento del cierre, la expulsión del casquillo, la alimentación del siguiente cartucho. En un espacio cerrado, esos sonidos metálicos eran imposibles de ocultar. En muchos casos, eran tan delatores como la propia detonación. Las ametralladoras compactas, como las versiones silenciadas de armas automáticas, ofrecían mayor capacidad de fuego, pero introducían problemas aún mayores. Su acción abierta generaba un ruido constante de metal en movimiento. Además, estaban pensadas para situaciones de combate, no para asesinatos selectivos. Su tamaño, peso y manejo las hacían inadecuadas para operaciones discretas en espacios urbanos. Otro factor crítico era la munición. La mayoría de los cartuchos militares estándar viajaban a velocidades supersónicas. Esto significaba que, independientemente de lo eficaz que fuera el supresor, el proyectil producía un estallido al romper la barrera del sonido. Ese ruido no podía eliminarse con ningún dispositivo mecánico. Era una consecuencia directa de la física. Por lo tanto, incluso las armas mejor adaptadas seguían delatándose en el momento clave. No bastaba con reducir el ruido. Era necesario eliminarlo hasta el punto de que no fuera interpretado como una agresión. En la Europa ocupada, donde la normalidad era frágil y el silencio absoluto, cualquier sonido anómalo destacaba de inmediato. El fracaso de estas soluciones no fue inmediato ni teórico. Se aprendió a través de intentos fallidos, operaciones abortadas y consecuencias graves. Cada error reforzaba la misma conclusión: las herramientas heredadas de guerras anteriores no servían para este nuevo tipo de conflicto. La guerra clandestina urbana exigía algo radicalmente distinto. Este reconocimiento marcó un cambio profundo en la manera de pensar de los planificadores británicos. El problema ya no podía abordarse desde la tradición armamentística. No se trataba de mejorar lo existente, sino de cuestionar sus fundamentos. ¿Por qué hacían ruido las armas? ¿Qué partes del proceso eran inevitables y cuáles podían eliminarse? El fracaso de cuchillos, venenos y pistolas silenciadas no fue una simple lista de inconvenientes. Fue una lección acumulada. Una demostración clara de que el enemigo principal no siempre era el objetivo humano, sino las limitaciones físicas y conceptuales de las herramientas disponibles. Ese fracaso colectivo empujó a los ingenieros a replantear el problema desde otra perspectiva. Si todas las armas conocidas fallaban, quizá el error estaba en pensar como armeros. Quizá la solución no estaba en la balística tradicional, sino en entender el disparo como un fenómeno acústico. Solo entonces sería posible diseñar un arma que no solo matara, sino que desapareciera en el momento exacto en que cumplía su función. El punto de quiebre no llegó con un nuevo diseño de arma, sino con un cambio radical de enfoque. Tras constatar que todas las soluciones tradicionales fracasaban, los planificadores británicos comenzaron a formular el problema de otra manera. Ya no se trataba de cómo disparar mejor, ni siquiera de cómo disparar más silenciosamente. La pregunta pasó a ser más incómoda y más profunda. ¿Qué es exactamente el sonido de un disparo y por qué es imposible ocultarlo? Hasta ese momento, la mayoría de los intentos de silenciar armas se habían limitado a reducir el estruendo visible, el estallido evidente que cualquiera asociaba con un tiro. Pero en el entorno de la Europa ocupada, esa reducción no era suficiente. El oído humano, en espacios cerrados y silenciosos, podía detectar variaciones mínimas. Un ruido que en un campo de batalla pasaba desapercibido, en una ciudad ocupada se convertía en una señal inequívoca de peligro. Para avanzar, era necesario descomponer el disparo en sus elementos fundamentales. El sonido no era una única cosa, sino la suma de varios fenómenos distintos. Primero, la explosión de los gases generados por la pólvora al quemarse. Segundo,
el estallido supersónico del proyectil al desplazarse más rápido que el sonido. Y tercero, el ruido mecánico del arma en funcionamiento, piezas metálicas moviéndose, resortes comprimiéndose, casquillos cayendo. Hasta entonces, los diseñadores se habían concentrado casi exclusivamente en el primer elemento. Los supresores existentes intentaban contener o desviar los gases, reduciendo el volumen del estallido inicial, pero los otros dos componentes permanecían prácticamente intactos. El resultado era un disparo menos ruidoso, sí, pero todavía identificable. En la guerra clandestina, eso equivalía al fracaso. Este análisis llevó a una conclusión inquietante. Mientras cualquiera de esos tres sonidos permaneciera presente, el arma seguiría siendo detectable. No bastaba con atenuar, había que eliminar, y eliminar implicaba enfrentarse directamente a la física. El problema del proyectil supersónico era especialmente crítico. La mayoría de las municiones militares estándar estaban diseñadas para alcanzar altas velocidades, maximizar alcance y penetración. Esa velocidad producía inevitablemente un estallido al romper la barrera del sonido. Ningún supresor podía eliminar ese ruido porque no se originaba en el arma, sino en el aire mismo. Mientras el proyectil viajara a esa velocidad, el disparo jamás sería verdaderamente silencioso. Esto obligó a reconsiderar la relación entre potencia y velocidad. En el contexto de asesinatos selectivos a corta distancia, el alcance extremo era irrelevante. Lo que importaba era la fiabilidad inmediata. La pregunta dejó de ser cuán lejos podía llegar el proyectil, y pasó a ser cuán discretamente podía cumplir su función a pocos metros. El ruido mecánico representaba otro obstáculo. Las armas semiautomáticas, por eficientes que fueran, generaban sonidos inevitables al ciclar su acción. El simple movimiento del cerrojo era claramente audible en una habitación silenciosa. Para un soldado entrenado, ese sonido era tan reconocible como un disparo. La única manera de eliminarlo era renunciar por completo a la automatización. Esta renuncia no fue una decisión trivial. Implicaba sacrificar cadencia de fuego, comodidad y rapidez de uso. Pero en la lógica de la guerra clandestina, esos sacrificios eran aceptables. El objetivo no era enfrentarse a múltiples enemigos, sino eliminar a uno, sin alertar a nadie más. Al analizar el disparo como un fenómeno acústico completo, los ingenieros británicos comenzaron a entender que el verdadero enemigo no era el objetivo humano, sino el sonido en todas sus formas. Cada decibel importaba, cada vibración podía ser fatal. El arma ideal debía ser diseñada no como una herramienta de combate tradicional, sino como un dispositivo de control del sonido. Este cambio de mentalidad fue decisivo. Por primera vez, el diseño de un arma partía de la pregunta, ¿qué oirá alguien cercano? Y no, ¿qué daño causará el proyectil? La prioridad absoluta era que el entorno no reaccionara, que el disparo se confundiera con el ruido de fondo de una ciudad. Un paso lejano, una puerta cerrándose, una tubería golpeando. El contexto de ocupación hacía esta exigencia aún más extrema. En ciudades donde el silencio era impuesto y vigilado, cualquier sonido fuera de lo común se destacaba. La normalidad acústica era estrecha, no había margen para errores. El arma debía integrarse en ese paisaje sonoro sin alterarlo. Este enfoque acústico transformó por completo el proceso de diseño. Ya no se trataba de adaptar un arma existente, sino de construir algo nuevo desde cero, eliminando sistemáticamente cada fuente de ruido. Cada decisión técnica debía justificarse no por su eficacia balística, sino por su impacto sonoro. Fue en ese momento cuando quedó claro que la Welrod no sería simplemente una pistola más con un supresor añadido. Sería un sistema completo, concebido como un todo. Un objeto cuya forma, funcionamiento y munición estarían subordinados a un único objetivo: desaparecer en el oído humano. Comprender que el sonido era el verdadero enemigo permitió a los británicos avanzar hacia una solución que hasta entonces parecía imposible. Pero esa comprensión solo era el primer paso. La teoría debía traducirse en metal, en mecanismos reales, en un objeto que pudiera funcionar en condiciones extremas sin fallar. El siguiente desafío era convertir ese análisis acústico en una herramienta concreta. Diseñar un arma que no solo redujera el ruido, sino que lo fragmentara, lo ralentizara y lo diluyera hasta hacerlo irreconocible. Una pistola que no anunciara su existencia ni antes ni después de cumplir su función. Ahí comienza la parte más delicada de esta historia.
Como una idea aparentemente abstracta se transformó en un diseño físico capaz de cambiar la guerra en las sombras. Transformar una teoría acústica en un objeto real implicaba un desafío que iba mucho más allá de añadir un accesorio a un arma existente. La Welrod no podía permitirse soluciones parciales ni compromisos heredados de diseños anteriores. Cada componente debía responder a una lógica única, reducir la presencia del arma hasta el punto de que su uso no alterara el entorno inmediato. No solo debía ser silenciosa al disparar, sino también discreta al manipularse, al transportarse y al desaparecer después de cumplir su función. El primer principio que guió su diseño fue la simplicidad extrema. Cuantas menos piezas móviles tuviera el arma, menos oportunidades existirían para generar ruido. Esta decisión descartó automáticamente cualquier sistema semiautomático. La Welrod renunció a la cadencia de fuego y a la comodidad moderna en favor de un mecanismo manual deliberadamente lento. No era una concesión, era una ventaja. El operador controlaba cada movimiento, cada sonido, cada instante. El segundo principio fue la integración total. En lugar de añadir un supresor a un arma convencional, el supresor se convirtió en el arma. La mayor parte de la longitud de la Welrod no estaba dedicada al cañón, sino al sistema de control de gases. Esto rompía con la estética y la lógica de diseño habituales, pero permitía algo crucial, que el ruido del disparo se disipara gradualmente, sin explosiones abruptas. Los gases generados al disparar no salían de golpe al exterior, eran conducidos a través de una serie de cámaras internas, donde se expandían, enfriaban y perdían energía antes de liberarse. Este proceso no eliminaba el sonido de manera violenta, lo diluía. El resultado no era un silencio absoluto, sino un ruido tan bajo y tan poco característico que el oído humano no lo identificaba como una amenaza. Otro elemento clave fue la elección de la munición. No se buscó el cartucho más potente ni el más moderno, sino uno que pudiera cumplir su función sin romper la barrera del sonido. Al mantenerse por debajo de esa velocidad crítica, se eliminaba uno de los componentes más imposibles de ocultar, el estallido supersónico. De este modo, el disparo no producía el crack inconfundible que ningún supresor podía eliminar. El diseño mecánico también fue sometido a una lógica de invisibilidad sonora. El cerrojo no se movía automáticamente tras el disparo. No había expulsión violenta de casquillos ni alimentación ruidosa del siguiente cartucho. El operador accionaba el mecanismo manualmente, cuando el entorno lo permitía, controlando el ritmo y el sonido del proceso. Esto convertía cada disparo en un acto deliberado, casi quirúrgico. La ergonomía, lejos de buscar comodidad prolongada, se diseñó para un uso breve y específico. La empuñadura era simple, cilíndrica, recubierta de goma no para mejorar la estética, sino para amortiguar vibraciones y evitar ruidos accidentales. Incluso el cargador quedaba integrado en esa empuñadura, reduciendo salientes y formas reconocibles. La ausencia de elementos externos llamativos no fue casual. No había miras complejas ni mecanismos visibles que delataran su función. La Welrod no estaba pensada para disparos a larga distancia ni para intercambios prolongados. Su ámbito era el espacio reducido, el encuentro breve, el momento exacto en el que el ruido debía desaparecer por completo. El resultado fue un objeto que no se comportaba como un arma convencional, ni se sentía como tal en las manos. No imponía, no intimidaba, no reclamaba atención. Incluso para quien la portaba, la Welrod no ofrecía la sensación habitual de poder asociada a un arma de fuego. Era una herramienta silenciosa, diseñada para cumplir una tarea específica y desaparecer. Esta forma de desaparición no era solo acústica. Visualmente la Welrod carecía de rasgos que la hicieran memorable. Si alguien llegaba a verla, su mente tardaba en procesar qué estaba observando. Ese retraso cognitivo era parte del diseño. En la guerra clandestina, unos segundos de duda podían marcar la diferencia entre escapar y ser capturado. La fiabilidad fue otro aspecto crítico. En operaciones donde no había margen para una segunda oportunidad, el arma debía funcionar siempre. La simplicidad mecánica reducía las posibilidades de fallo. No había sistemas complejos que pudieran atascarse en el momento decisivo. La Welrod estaba diseñada para hacer una sola cosa, y hacerla bien. Todo en su diseño reflejaba una filosofía radical. El arma debía ser menos visible, menos audible y menos memorable que el acto mismo de la muerte. No debía dejar una firma clara ni antes ni después de su uso. Debía integrarse en el entorno como si nunca hubiera estado allí.
Este enfoque convirtió a la Welrod en algo más que una pistola silenciosa. La transformó en una extensión del concepto mismo de la guerra en las sombras. Una guerra donde el éxito no se medía en disparos efectuados, sino en disparos que nadie recordaba haber escuchado. Sin embargo, ningún diseño existe en el vacío. Una vez creada, la Welrod debía enfrentarse a la realidad del uso operativo. Su verdadero valor no se demostraría en pruebas controladas ni en talleres de diseño, sino en calles, edificios y espacios reales, bajo condiciones extremas. Solo entonces se sabría si esta idea de desaparecer en el oído podía traducirse en una ventaja decisiva en el terreno más peligroso de todos, la Europa ocupada. El verdadero juicio para la Welrod no ocurrió en talleres ni en campos de prueba, sino en el entorno para el que había sido concebida, la Europa ocupada. Allí, donde cada error tenía consecuencias desproporcionadas y donde la supervivencia dependía tanto de la discreción como de la eficacia, el arma comenzó a integrarse en operaciones reales, no como una solución universal, sino como una herramienta especializada para situaciones extremas. Las primeras entregas no fueron masivas ni públicas. La Welrod circuló de manera limitada, distribuida entre agentes del PSOE y grupos de resistencia cuidadosamente seleccionados. Su uso estaba restringido a misiones donde el silencio absoluto no era una ventaja más, sino una condición imprescindible. En manos inexpertas, podía resultar inútil o incluso peligrosa. En manos entrenadas, ofrecía algo que ninguna otra arma proporcionaba: control total sobre el entorno inmediato. Las operaciones en las que se empleó compartían un rasgo común. No buscaban enfrentamientos abiertos ni golpes espectaculares. Eran acciones puntuales, dirigidas contra individuos específicos cuya eliminación debía producirse sin alterar el equilibrio frágil de la ocupación. Colaboradores clave, funcionarios implicados en la represión, enlaces cuya desaparición podía desarticular redes enteras. La Welrod permitió actuar sin desencadenar respuestas inmediatas. En ciudades como París, Copenhague o Ámsterdam, su impacto fue particularmente notable. Los ataques no se anunciaban. No había explosiones ni persecuciones. A menudo, la muerte se descubría minutos después, cuando el responsable ya se había alejado lo suficiente como para fundirse con la ciudad. La ausencia de sonido retrasaba la comprensión de lo ocurrido, y ese retraso era decisivo. Para la resistencia, esto significó un cambio operativo profundo. Hasta entonces, muchas acciones armadas implicaban aceptar represalias inevitables. Cada disparo audible aumentaba el riesgo para civiles y redes clandestinas. La Welrod no eliminó ese riesgo por completo, pero lo redujo de manera significativa en escenarios muy concretos. Permitió actuar de forma más selectiva, con menos consecuencias colaterales inmediatas. El efecto psicológico fue tan importante como el táctico. Para las fuerzas de ocupación, la lógica tradicional de seguridad empezó a fallar. Los protocolos estaban diseñados para responder a estímulos claros: ruido, disturbios, señales visibles de ataque. La Welrod operaba fuera de ese marco. Introducía una forma de amenaza que no activaba alarmas hasta que ya era demasiado tarde. Los informes internos comenzaron a reflejar una inquietud difícil de cuantificar. No se trataba de un aumento drástico de bajas, sino de una pérdida de certeza. El silencio, que antes indicaba normalidad, se volvió ambiguo. Un despacho tranquilo podía ocultar un asesinato reciente. Una reunión sin incidentes podía terminar con un cuerpo en el suelo sin explicación inmediata. Esta incertidumbre afectó tanto a soldados como a colaboradores locales. Para estos últimos, el mensaje era claro y perturbador. La protección alemana no garantizaba seguridad. La ausencia de ruido no significaba ausencia de riesgo. La traición podía tener consecuencias inmediatas y silenciosas, sin advertencia ni oportunidad de reacción. El miedo no se manifestaba en explosiones, sino en la espera constante. En algunos casos documentados, la Welrod permitió realizar eliminaciones en espacios donde cualquier otra arma habría sido impensable: habitaciones compartidas, edificios con paredes delgadas, incluso lugares públicos donde el ruido de fondo podía ocultar un sonido mínimo. El arma no convertía estas operaciones en algo sencillo, pero ampliaba el margen de lo posible. Es importante subrayar que la Welrod no fue un arma de uso indiscriminado. Su alcance limitado, su capacidad reducida y su manejo deliberadamente lento la hacían inadecuada para muchas situaciones. No reemplazó a otras armas ni redefinió por completo la guerra clandestina.
pero en su nicho específico fue insustituible. Para los agentes que la utilizaron, la experiencia era distinta a la de cualquier otra arma. No ofrecía la sensación de potencia ni de control asociada a un fusil o una pistola convencional. Exigía calma, proximidad y precisión absoluta. Cada disparo era una decisión consciente, no un acto reflejo. Y precisamente por eso, su uso tendía a ser limitado y calculado. Desde el punto de vista alemán, la dificultad para identificar el método detrás de estas muertes aumentó la sensación de vulnerabilidad. Sin una comprensión clara del arma, las contramedidas eran ineficaces. No se podía entrenar a las tropas para reaccionar ante algo que no dejaba señales claras. La Welrod no generó pánico masivo, pero sí erosionó lentamente la percepción de control. El miedo que produjo no fue inmediato ni espectacular, fue acumulativo. Se manifestó en la desconfianza, en la cautela excesiva, en la sospecha constante. La idea de que alguien podía morir a pocos metros sin que nadie escuchara nada alteró la psicología de la ocupación de una manera sutil pero persistente. Este impacto silencioso fue, en muchos sentidos, el mayor logro de la Welrod. No cambió el curso de la guerra por sí sola, pero contribuyó a un tipo de presión constante que debilitaba la autoridad alemana desde dentro. Una presión que no se veía ni se oía, pero que se sentía. Sin embargo, este mismo carácter especializado y discreto también marcó sus límites. La Welrod no podía ser producida ni distribuida a gran escala sin comprometer el secreto que la hacía efectiva. Su uso dependía de circunstancias muy específicas y de operadores altamente entrenados. Con el tiempo, estas limitaciones se harían evidentes. A medida que la guerra avanzaba y las necesidades operativas cambiaban, la pregunta dejó de ser si la Welrod funcionaba, sino hasta qué punto podía seguir siendo relevante. El silencio había demostrado su poder como arma psicológica, pero ninguna herramienta permanece indefinidamente en el centro del conflicto. Comprender el alcance real de la Welrod implica reconocer tanto su impacto como sus límites. Y es precisamente en esa tensión, entre eficacia, secreto y obsolescencia, donde se encuentra el último capítulo de esta historia, el legado de una pistola diseñada para no ser recordada, pero que dejó una huella profunda en la guerra en las sombras. El mismo silencio que convirtió a la Welrod en un arma excepcional fue también el factor que selló su destino. Desde su concepción, la pistola no fue pensada para una guerra prolongada ni para un uso generalizado. Fue diseñada como una respuesta puntual a un problema extremo, en un contexto histórico muy específico. Cuando ese contexto empezó a cambiar, sus limitaciones quedaron cada vez más expuestas. Operativamente, la Welrod exigía condiciones muy concretas. Su alcance efectivo era reducido. No estaba pensada para enfrentamientos ni para situaciones imprevisibles. El operador debía acercarse al objetivo a pocos metros, a veces a menos de 1 metro, y actuar con absoluta calma. Cualquier error, un movimiento inesperado, un testigo imprevisto, una falla humana, podía resultar fatal. No era un arma indulgente. Su capacidad limitada también imponía restricciones claras. Con pocos cartuchos disponibles antes de recargar y un sistema manual que sacrificaba rapidez por control acústico, la Welrod no ofrecía margen para corregir errores. No había fuego de cobertura ni segundas oportunidades. Cada uso debía ser perfectamente planificado. En la guerra clandestina, eso la convertía en una herramienta quirúrgica, no en una solución universal. El mantenimiento del arma añadía otra capa de complejidad. El sistema de supresión, fundamental para su eficacia, tenía una vida útil limitada. Con el uso, los componentes internos se degradaban y el nivel de silencio disminuía. Esto obligaba a reemplazos frecuentes o a aceptar un riesgo creciente. En operaciones donde el secreto era absoluto, esa degradación no podía ignorarse. A estas limitaciones técnicas se sumaba un factor igual de decisivo: el secreto. La Welrod existía en un espacio casi invisible dentro del esfuerzo bélico británico. Su producción fue deliberadamente reducida. La documentación fue mínima. Muchos registros fueron fragmentados o destruidos. Incluso entre aliados, su conocimiento estaba restringido a círculos muy cerrados. Cuanto menos se supiera de ella, más efectiva sería. Este nivel de clasificación tuvo consecuencias duraderas. A diferencia de otras armas de la Segunda Guerra Mundial, la Welrod no dejó una huella clara en la memoria colectiva. No fue fotografiada ampliamente. No apareció en noticiarios ni en propaganda.
No se convirtió en símbolo. Su éxito dependía precisamente de no ser conocida, ni entonces ni después. Cuando la guerra empezó a inclinarse a favor de los aliados y las operaciones pasaron de la clandestinidad urbana a ofensivas más abiertas, la necesidad de un arma tan especializada disminuyó. Otras herramientas, más versátiles y menos limitadas, se volvieron prioritarias. La Welrod no desapareció de inmediato, pero su papel se redujo progresivamente. Tras el final del conflicto, su legado quedó disperso. No hubo ceremonias ni reconocimientos públicos. Muchos de quienes la diseñaron o la utilizaron nunca hablaron de ella. Para el gran público, simplemente no existía. Para los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales, en cambio, dejó una lección duradera. El sonido podía ser tan decisivo como la potencia. Desde el punto de vista histórico, la Welrod representó un punto de inflexión conceptual. Demostró que un arma no tenía que imponerse visualmente para ser efectiva, que la ingeniería podía orientarse no a maximizar el impacto visible, sino a minimizar la percepción. Ese principio influiría en desarrollos posteriores, incluso décadas después, en contextos muy distintos. Sin embargo, su legado no se mide en copias directas ni en adopciones masivas. Se mide en ideas, en la comprensión de que, en ciertos escenarios, la ausencia de reacción inmediata es más valiosa que cualquier demostración de fuerza. La Welrod no cambió la guerra por sí sola, pero amplió el vocabulario táctico de la guerra en las sombras. También dejó claro que este tipo de soluciones tiene un precio. La especialización extrema limita la adaptabilidad. El secreto protege, pero también borra. Muchas de las cifras exactas de producción siguen siendo inciertas. Muchas historias de uso permanecen incompletas. Parte de su historia se perdió deliberadamente, como extensión natural de su función. Hoy, la Welrod suele aparecer como una curiosidad histórica, un objeto extraño en museos o colecciones especializadas. Su aspecto tosco sigue desconcertando. Para quien no conoce su contexto, parece poco más que un artefacto rudimentario. Pero esa percepción superficial es engañosa. Su diseño refleja una comprensión profunda del entorno humano, no solo del técnico. La pistola fue concebida para un tipo de guerra donde el éxito no se anunciaba, donde el ruido era un enemigo y donde la invisibilidad podía salvar vidas más allá de la del objetivo. En ese sentido, su impacto fue mayor de lo que sugieren sus números o su rareza. La Welrod fue, ante todo, una respuesta a una pregunta específica: ¿cómo matar sin que nadie lo note? Cuando esa pregunta dejó de ser central, el arma perdió relevancia, pero mientras lo fue, cumplió su función con una eficacia que ninguna otra herramienta logró igualar en su nicho. Ese es su verdadero legado. No la cantidad de hombres eliminados, ni la fama que nunca tuvo, sino la demostración de que, en ciertos momentos de la historia, la ingeniería más temida no es la que hace más ruido, sino la que no hace ninguno. Así termina esta historia, no con una explosión ni con un símbolo grandioso, sino con un objeto diseñado para desaparecer, una pistola fea, silenciosa y casi olvidada, que convirtió el silencio en arma y dejó una huella invisible en la guerra de la Europa ocupada.